Cristo, hermanos. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más a través de este medio para transmitirles un pensamiento de la palabra de Dios. Quiero también darle gracias a Dios por todos los beneficios que Él nos ha concedido. Y esta tarde vamos a ocuparnos un poco de la palabra de Dios. Y vamos a hablar acerca del tema discernimiento. Discernimiento. Y como título lo vamos a hacer de esta manera: la necesidad de discernir. La necesidad de discernir. Para eso vamos a leer unos versículos más bien, que se encuentra en Filipenses capítulo 1, del versículo 9 al versículo 10. Dice de esta manera: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Señor. Discernimiento es entender las razones profundas de lo que sucede. Es la habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo para poder tomar decisiones sabias. Por lo tanto, es una necesidad. Tenemos necesidad de discernir. Más que nunca en el tiempo que estamos viviendo, las cosas que están sucediendo y lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo aún en la iglesia, en la vida cristiana, en nuestros hermanos, es un momento de parar y decir qué es lo que he entendido en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que he aprendido? ¿Cómo lo he estado aprendiendo? ¿Y qué he hecho con lo que he aprendido y he entendido? Es muy fácil decir: yo tengo una Biblia y yo entiendo lo que dice la Biblia, y sé que la Biblia es la palabra de Dios. Pero no nomás es eso. Lo más importante es entender lo que dice la Biblia, realmente. Espiritualmente es necesario discernir la palabra de Dios. Discernir también el tiempo que estamos viviendo. Voy a darles una definición. Lo que es discernimiento. Según los hermanos expertos en esto, que han estudiado y nos han facilitado el trabajo para enseñarnos y para entender para qué es el discernimiento. Según en las palabras hebreas, discernimiento significa shama, y también significa escuchar. Ahora, de escuchar, número 1, es muy importante. Dice de esta manera: prestar atención a lo que uno oye. Número 2, hacer caso de un consejo o aviso. La siguiente palabra también es
considerar sobre algo. Número 1, reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión. Número 2, juzgar o tener un juicio u opinión sobre una persona o una cosa. La tercera palabra es percibir. Es adquirir el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Y lo que sigue, la otra palabra hebrea es yada, que significa conocer. Tener información o conocimiento profundo y con experiencia directa sobre algo. Aquí cabe decir que no nomás es pensar que sabemos algo, que entendemos algo y que somos algo o alguien, sino tener una experiencia directamente. Y cabe decir también que cuando se tiene una experiencia en el Espíritu Santo nos da la habilidad de discernir las cosas, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Las cosas buenas para practicarlas, para desarrollarlas, como también las cosas malas para evitarlas, para no practicarlas, para no vivirlas. También la palabra entender, percibir y tener una línea, una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el sentido profundo de algo. Número 2, percibir con claridad o ser capaz de reconocer el sentido de algo. También viene la palabra reconocer. Distinguir o identificar a una persona o una cosa. Examinar con cuidado y atención una cosa o a una persona para conocer mejor su estado y formarse un juicio acerca de ella. Por lo tanto, hermanos y amigos, es muy importante, es una necesidad el discernir. Es una necesidad el conocer, el entender, el recibir o percibir la palabra de Dios con mucha atención. Ya que cuando tenemos ese discernimiento, podemos desarrollarnos espiritualmente de una manera maravillosa. Hemos visto hombres, siervos de Dios, hablando de misioneros, evangelistas, pastores, ministros, que han tenido experiencia directamente con Dios y viven agradándole al Señor, que han entendido y tienen discernimiento sobre tanto en la palabra de Dios como en las cosas que suceden en el mundo. Y han sido hombres muy consagrados, hombres que han hablado con Dios y Dios con ellos. Como vemos, podemos entender que aquí es una necesidad para nosotros como humanos poder discernir. Discernir nos lleva a una cercanía con Dios, a una mejor vida. También la palabra discernimiento
también significa o es diacrino y significa separarse completamente, hacer una diferencia, ser parcial a lo que es bueno, discernir y distinguir. En otras palabras, saber o conocer las cosas malas y las cosas buenas, separarlas. Saber cómo separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. O sea, lo que es de Dios, tomarlo o tomarla para nosotros, lo que es de Dios. Y lo que no es de Dios, desecharla de nosotros. Y eso hace el discernimiento. Por eso es necesario poder discernir. ¿Y quién da el discernimiento? Pues es lógico, ustedes me pueden contestar, Dios. Y algunos dirán el mucho estudiar, el mucho prepararse, el mucho conocer, pudiera ser también, pero yo creo que es mejor pensar y creer que Dios es el que da el conocimiento y discernimiento. Por lo tanto, vamos a pedir a Dios discernimiento. Solamente Él puede dar un discernimiento especial, un conocimiento especial, un entendimiento especial que nos ayudará por el resto de nuestra vida. Sea en la enfermedad, sea en el problema, en el conflicto, si estamos con Dios, tenemos discernimiento, Dios va a guiar nuestros pasos sobre todas las cosas negativas y nos ayuda a desarrollarnos en las cosas positivas. ¿Por qué es necesario discernir? Cuando Dios le dijo a Salomón que pidiera lo que quisiera, Salomón sabiamente pidió discernimiento. ¿Por qué es necesario discernir? Miremos el ejemplo que hizo Salomón, el rey Salomón. Sus palabras. Se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Dice de esta manera: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Esta es la idea que debemos de tomar nosotros. Como humanos somos limitados y también puedo decir que somos volubles. Somos a veces de doble ánimo y no sabemos cómo dirigir o cómo conducirnos a la presencia de Dios o cómo administrar la vida que Dios nos ha dado. Cómo administrar nuestra familia, cómo administrar lo que Dios nos ha delegado en la iglesia. Muchas veces no sabemos. Muchas veces lo hacemos a nuestro pensar y sentir sin conocimiento o sin discernimiento o sobre el ego. Hacemos lo que hacemos a veces y no hay resultados positivos. Después nos hacemos la pregunta: ¿por qué no hay un resultado bueno en lo que estoy haciendo? Es que lo hicimos a nuestra manera. No lo hicimos a la manera de Dios. No fuimos a la presencia de Dios y decir: Señor, enséñame, ábreme
Abre mis ojos, mi entendimiento para hacer lo correcto. Dios le dice a Salomón, pide lo que quieras. Hubiera hecho al revés, ¿verdad? Hubiera pedido primero la riqueza, el poder, la fama y todas esas cosas. Pero él se dirigió correctamente. Y se puede decir que se cumplió lo que dice la palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Todo está en conexión. Nada más que nosotros no sabemos cómo desglosar para entrar y así entrar correctamente delante de Dios. Y para esto es necesario el discernimiento. Da pues a tu siervo corazón entendido. No es nomás por decirlo así. Corazón entendido, pero conforme a la voluntad de Dios. Conforme al propósito de Dios. Para juzgar a tu pueblo. Y no era un pueblo cualquiera. Era una multitud grandísima y pueblo de Dios. Por lo tanto, el hombre se acercó a Dios, pidió correctamente. Y dice, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Lo mismo deberíamos de pensar nosotros también. La salvación que Dios nos ha dado no es cualquier cosa. No es una riqueza pasajera de este mundo. La salvación que Cristo nos ha dado es algo especial. Mayormente nosotros los ministros que estamos frente a una congregación, que estamos enseñando, predicando, es necesario buscar discernimiento para no lastimar estos hombres y estas mujeres que Dios tuvo misericordia de ellos un día y están sirviendo a Dios. Ellos son el pueblo de Dios. Por lo tanto, es necesario hacer las cosas con discernimiento. Incluso nuestra vida propia, nuestra misma vida, debemos de conducirla con discernimiento, con entendimiento a la presencia de Dios, porque lo que fue derramada sobre nosotros para obtener esa salvación fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, no es cualquier pago, no es cualquier sacrificio del mismo Señor Jesucristo en la cruz para que usted y yo tengamos lo que tenemos ahora. El gran privilegio de tener la salvación de nuestra alma. Tenemos este ejemplo a seguir, conducirnos delante de Dios cuando tengamos una oportunidad, una intimidad con Dios, hablar y buscar correctamente lo que debemos de buscar, discernimiento. De esa manera no vamos a fallar. Porque cuando Dios dirige, cuando Dios conduce nuestros labios, nuestros pies, nuestro corazón, llevaremos mensajes poderosos a los corazones necesitados. Como en este tiempo hay muchas personas con mucho miedo, con mucho temor, con pánicos en el mundo, necesitan una palabra de poder, de confianza, de esperanza. Y nosotros la tenemos. La palabra de Dios es la palabra con seguridad, tranquilidad y paz. Pero para esto necesitamos discernimiento. Entonces hay una necesidad muy grande de discernir. Entender aún a nuestros hermanos porque son nuestros hermanos en Cristo. Entender a nuestros amigos y a nuestros compañeros porque ellos también necesitan
Cristo también murió por ellos. Cristo también derramó su sangre sobre ellos. Solo que necesitamos llevarles ese mensaje de la palabra de Dios, pero con entendimiento, con conocimiento y discernimiento, para que esa palabra quede bien estampada o bien grabada en el corazón de cada uno de ellos. Vamos a otro ejemplo que encontramos en Ezequiel 44:23, cuando Dios ordena a los sacerdotes de Israel que enseñaran. Y dice de esta manera: y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Se dan cuenta ahora qué tan importante es el discernimiento para nosotros? Es muy importante. Dios ordena a sus sacerdotes. Y la palabra del Señor también nos enseña que cada varón, cada cristiano es sacerdote en su casa. Y se nos ha dicho también que cada uno de nosotros, los varones, somos ministros, pastores en nuestros hogares. Entonces, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares necesitan su salvación, y si no lo hacemos con entendimiento, ellos se alejarán y no buscarán a Dios si nosotros les fallamos. Necesitamos hacerlo con discernimiento. Dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Hoy en día, si alguien sale por ahí diciendo a la gente, aún a los hermanos de la iglesia que un día aceptaron al Señor Jesucristo, si alguien saliera y dijera: aquí hay una esperanza, aquí hay cura para lo que estamos pasando, puede ser que esas personas vayan a ese lugar con tal de sanar su cuerpo o a prevenir por lo que estamos pasando. Es por eso que es necesario, es muy importante tener discernimiento y alimentar a aquellos que no son capaces de alimentarse a sí mismos con la palabra de Dios. Enseña a mi pueblo lo santo y lo profano, lo que es bueno y lo que no es bueno. Enséñale que no todo lo que brilla es oro, por decir así. Enséñales que no todo lo que brilla es oro. Puede caer en un engaño. Aquí es donde nosotros entramos para explicarles la palabra de Dios. Pero para eso necesitamos discernimiento. Necesitamos conocer. Necesitamos haber tenido una experiencia con Dios, una experiencia personal, íntima con Dios. Hay mucha diferencia en los hombres, aquellos que están cerca con Dios, que hablan con Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando se acercan y nos dan una palabra, se siente la fuerza y el poder de Dios cuando ellos nos dan una palabra de aliento. Pero también nos ha tocado a que alguien nos dé una palabra, en vez de llorar de agradecimiento, nos dan ganas de llorar de tristeza, porque no saben cómo motivarnos. Pero el discernimiento que viene de parte de Dios transmite los corazones, hace llorar, pero de alegría, de gozo. Nos hace reflexionar.
nos hace reflexionar y nos hace entender y nos motiva a servir, a dar más de nuestro ser para servirle a Dios. Muy bien. Todos queremos llegar a una madurez. Los cristianos maduros, ellos entienden muy bien y ellos pueden discernir las cosas muy bien. Me refiero a aquellos que están cerca con Dios. Cuando hablamos de madurez, son aquellos que están firmes. Nadie los mueve, nadie los desvía del camino. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice de esta manera: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hablando de aquellos hombres maduros, aquellas mujeres maduras que han alcanzado la madurez por medio del Espíritu Santo. Ellos pueden aconsejar, pueden animar, pueden motivar. ¿Por qué? Porque saben por lo que están haciendo, entienden lo que están haciendo y pueden ayudarnos de tal manera que nos pueden levantar para servir a Dios mejor. Muy bien, es muy importante saber que los cristianos pueden ser también niños en Cristo. Cuando todavía necesitan leche y no alimentos sólidos. O sea, cuando hablamos del alimento sólido, es cuando ya hablamos acerca de lo que debemos de hacer, lo que la palabra de Dios nos enseña, y no titubeamos en recibirla, como algunos pudieran preguntarse: ¿y por qué? ¿Por qué? Y cuando hay un por qué, es porque no hay discernimiento, no hay firmeza, no hay un fundamento ahí. Cuando hay un por qué tengo que hacer eso? Creo que algunos, me atrevo a pensar que cuando decimos se suspenden los cultos y no vamos a venir más a la iglesia hasta dentro de un mes, temo pensar que algunos ya están diciendo: qué bueno, qué bueno. Pero no vengo a decirles eso en esta tarde o en este momento. Vengo a animarles a que nos acerquemos a Dios y busquemos el discernimiento y que Dios nos dirija en este mundo tan difícil que estamos viviendo. Hermanos, las palabras que he traído al corazón de ustedes este momento, yo le he estado pidiendo a Dios y voy a seguir pidiendo a Dios que Dios motive su corazón, que Dios motive su alma y su espíritu, haga vibrar su cuerpo, y así estaremos siempre sirviendo a Dios. Quiero hacer una oración en este momento por aquellos que desean servirle a Dios, aunque no estemos dentro de este templo, aunque no estemos en un culto como lo hacíamos antes. Ahí en su casa puede recibir la presencia de Dios. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en este momento, Padre eterno, te ruego que dirijas mis labios y mi corazón, Señor, que esta oración llegue al corazón de tu pueblo, de tus hijos, de nuestros amigos, de aquellas personas que van a mirar este video. Extiende tu mano poderosa por aquellos que están enfermos, Señor Jesús. Tu palabra tiene poder para sanar y para liberar. Señor, en tu nombre proclamamos, Señor, sanidad, alivio, fortaleza, poder en medio de esta pandemia, Señor, que estamos pasando. En el nombre poderoso de Jesucristo te suplico que toques el corazón de cada uno de tus hijos,
que es muy importante discernir las cosas para poder así estar delante de Dios. Padre, en este momento, gracias, Señor Jesús, que estas palabras hayan llegado al corazón de algunos de tus hijos o de todos tus hijos. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Hermanos, Dios les bendiga. Sigamos orando. Se nos ha invitado que sigamos orando. Aquellos que propusieron orar, en su corazón orar media hora, hagámoslos bien y no le fallemos a Dios, porque solamente Dios nos puede ayudar. Dios les bendiga.